Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película El Caballero Verde. Esta película, estrenada en el año 2021, esta película producida por A24, esta productora norteamericana bastante famosa por tener películas de corte indie, no propiamente como cine de autor o cine de arte, pero sí una propuesta diferente a la industria norteamericana llamada Hollywood. Nos va a narrar la historia de este obstinado sobrino del rey Arturo, que se embarca en una temeraria misión para enfrentarse al Caballero Verde, un misterioso gigante que aparece un día en Camelot. Aunque pone en riesgo su cabeza, emprende una aventura épica para demostrar su valía ante su familia y la corte. Esta película, dirigida por David Lowery, que lo conocemos también, ya conocido en esta productora de A24 por la historia de una película que se llama Una historia de fantasmas, que también tenemos por ahí una reseña que la vamos a poner por aquí para que ustedes la puedan ver, y protagonizada por Dev Patel, que lo vimos en Quisiera ser millonario, y también esta película de Un camino a casa. Creo que dos películas bastante interesantes que tiene él. Sin embargo, creo que esta es la película donde él demuestra pues sus dotes de actor y de interpretación dramático y demás, ¿no? Entonces creo que esta película tiene por demás cosas interesantes. Creo que lo bueno es una película bastante compleja, es decir, no es como contada tradicionalmente, aunque bueno, quizás sí es un esquema de 2-3 actos como normalmente estamos acostumbrados a las películas, pero sí realmente es como una manera de contarla mediante capítulos, una película fantasiosa, es una interpretación muy personal de estas fábulas o de estas historias o leyendas artúricas, ¿no? Aunque es posterior a la vida del rey Arturo, o bueno, todavía digamos casi como los últimos años, pero nos va a narrar esta historia, vuelvo a repetir, creo que por demás interesante. ¿De qué va la trama? Ya veíamos un poquito en la sinopsis, prácticamente del sobrino del rey Arturo que quiere o tiene sed de saberse no solamente como sobrino del rey, sino como una persona independiente y que tiene toda la capacidad del mundo para poder gobernar, para poder ser valiente, para poder ser un caballero, independientemente de tener este linaje o esta piedra también en su camino, por decirlo de alguna manera, o en su espalda, de ser sobrino del rey y de este rey tan importante que es Arturo, y que él puede hacerlo por propia cuenta. Y bueno, se le presenta la oportunidad con esta especie de demonio, de ente de la naturaleza, caballero, que no sabemos realmente qué es, pero que le da la oportunidad de valerse por sí mismo a cambio de su cabeza, ¿no? Entonces, esta es la historia que se va a contar del Caballero Verde. Vuelvo a repetir, creo que es una narración artúrica sobresaliente, sobre todo en la manera de contar. No la que ya estamos acostumbrados de espadazos y de odiseas o de estos viajes para emprender no solamente la cuestión de la valentía y demás, sino para ir descubriendo ciertas cosas. Obviamente esto es como un tipo, pues sí, un descubrimiento hacia lo que quiere conocer el personaje, pero lo vamos a contar de una manera más pausada, de una manera más, digamos, como pues con más elementos en cuanto a la imagen que con diálogo, ¿no? Y vamos a encontrar personajes ahí medio mágicos, místicos, como de brujería inclusive, que bueno, obviamente forman parte de todo este tipo de leyendas, pero que van a abonar a la narración sin necesidad de ser tan explícitos. Es pausada, tan pausada como explicativa y como reflexiva, es decir, no nos va a dar tanto diálogo, no nos va a dar tantos elementos para conocer la historia, sino más bien vamos a ir acompañando al personaje en esta travesía donde él mismo va a ir descubriendo que existen muchas más cosas allá de lo que normalmente veía en casa, ¿no? Va a descubrir la pobreza, va a descubrir el hambre, la sed, los seres místicos, la amistad, el compañerismo, el deseo, ¿no? Entre
muchas otras cosas que lo van a poner al borde del abismo y entre la espada y la pared para decidir si esta parte de ser caballero, que un caballero es tentado pero no cae en el pecado o en la, pues a lo contrario a la virtud, y él va a ver si puede, o es más fuerte esta virtud o es más fuerte el deseo de saberse propio y de saber que es una persona independiente a pues su tío y a su linaje, ¿no? Va a descubrir obviamente también el valor de las cosas, ¿no? Es decir, le va a dar a cada uno de los objetos, a cada uno de los personajes que encuentra su valor como tal, como persona, como lo que interpreta, y bueno, creo que eso también es uno de los elementos. Él va a aprender a disfrutar, él va a aprender a valorar, y cosas muy sencillas. Muchas veces nos complicamos un poquito con preguntas, digamos, preguntas complejas. Aquí lo vamos a manejar con respuestas muy sencillas. ¿Por qué haces esto? Pues, por ejemplo, poner ¿por qué comes? Pues porque tengo hambre, ¿no? O sea, muchas veces complicamos las respuestas a preguntas que pudieran ser complejas, pero lo podemos hacer o responder con preguntas bastante sencillas, ¿no? Esto también en esta temática de la película vamos a abordar mucho este tipo de cosas. Creo que la fotografía y sobre todo también el guión son asombrosos. Creo que no hay texto, no hay narración, no hay diálogo que esté de más o que falte. Igualmente la fotografía, estas tonalidades verdes, va a ser muy sombría, aunque hay muchos efectos visuales, ¿no? No es todo completamente naturaleza, o hay mucho uso pues sí, del efecto visual, CGI y demás, y creo que bastante bien logrado, sin llegar a molestar. Pero creo que toda esta construcción visual de la película es muy interesante. Hay una paleta de colores muy bonita, de rojos, ocres, amarillos, verdes, que nos va a ayudar y que nos va a abonar a entender un poquito esta parte de la naturaleza, que también forma como otro personaje más, ¿no? Cuando el caballero, este personaje va adentrándose cada vez más y cada vez más en la historia, van cambiando las circunstancias, van cambiando la fotografía, va cambiando los colores, y va mucho como adentrándose y mimetizando con la naturaleza y con las situaciones que va encontrando. Creo que el movimiento de cámara también es uno de los personajes. Hay cámaras en 360, hay paneos, hay dollies, hay muchísimos movimientos de la cámara. Es poco estática, aunque también hay momentos donde está simplemente en la imagen o en el personaje que contrapicados o picados y demás, donde vamos a ver los rostros, pero creo que el control de la cámara, de las tomas y demás, las secuencias, está súper bien logrado, que nos cuenta también parte de la historia, ¿no? No es como una cámara frenética que va a moverse nada más para seguir la acción, sino va a ser parte del ojo que nos va a contar esta leyenda del sobrino del rey Arturo. Otro punto a abonar, ya no lo había tocado tal cual, pero creo que Dev Patel es una de sus mejores actuaciones. Podemos entender que ya es un actor dramáticamente bien llevado, con esta historia que, vuelvo a repetir, no es la historia tradicional o el esquema tradicional, sino para muchos pudiera inclusive parecer hasta aburrida por el ritmo que tiene, vuelvo a repetir, pausado, de contemplación y demás. Pero creo que lo mejor que tiene también la película es precisamente esta interpretación de Dev Patel, que lo hace maravillosamente bien, como este caballero que tiene ansias y bríos de ser alguien en la vida, y que pues lo va a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Lo malo, por momentos sí es bastante críptica. Esto a lo mejor pudiera molestar a algunas personas. ¿Y qué quiero decir con críptica? Que los mensajes son muy bueno, no sencillos, más bien creo que complejos, y nos dice como una especie de rompecabezas para que nosotros lo armemos. O sea, no nos va a dar la información como tal para que vaya ya armada visualmente, sino nos va a dar elementos que nosotros tenemos que ir armando dentro de la película para entender el mensaje, y cada quien pudiera entender muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que sí, por momentos no vamos, o puede haber pedazos donde nosotros no entendamos bien qué está pasando,
pero tampoco nos los quieren sobreexplicar, es decir, es una historia de un viaje donde cada quien va a entender lo que quiere y cada quien va a tomar lo que necesita, y creo que es precisamente la importancia de la película, ¿no? Entonces, por ahí es algún defectito que le pudiéramos notar por la cuestión de que la historia no está tan construida en ese aspecto, pero de allá en fuera creo que es una bastante película, muy digna de ver, seguramente por ahí a lo mejor contendrá algunos premios en algunos festivales o demás, porque creo que de verdad vale la pena la historia. Sin duda yo creo que sí es una de las mejores películas de este año 2021. Y bueno, espero que les haya gustado la reseña crítica de esta película del Caballero Verde. Como siempre, los invito a que sigan nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y muy especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita y bueno, sigan todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.